Buenas noches, comunidad. Vivía en un edificio antiguo en Guadalupe, Nuevo León, un complejo de apartamentos que ya se veía viejo cuando llegué. Era un lugar medio abandonado, ¿saben? Con paredes descamadas y un olor a moho que nunca se iba, pero el alquiler era barato, así que pensé que valía la pena. Acababa de mudarme, estaba sola y tratando de adaptarme a la ciudad. Pero lo que viví ese día me marcó de una manera que no puedo olvidar. Les voy a contar todo como pasó, porque necesito desahogarme, aunque nadie me crea. Estoy publicando aquí porque sé que esta comunidad aprecia relatos reales. Y quién sabe si alguien ha pasado por algo similar en este edificio o en otro lugar. Llegué al apartamento un viernes por la tarde, después de un día agotador de mudanza. Todo estaba desordenado, cajas apiladas, muebles fuera de lugar, y yo solo quería darme un baño y descansar. El edificio estaba silencioso, demasiado para mi gusto, pero pensé que era porque era fin de semana y mucha gente estaba fuera. Mientras arreglaba unas cosas en la sala, escuché un ruidito extraño viniendo del pasillo, como una risa apagada. ¿Saben? Parecía un niño jugando, pero era medio distante, resonando por las paredes. Me quedé quieta, prestando atención, pero no escuché nada más por unos minutos. Pensé que era solo mi cabeza cansada inventando cosas, así que lo ignoré y seguí organizando mis cosas. Pero ese sonido se quedó en mi mente, como si hubiera algo mal, un malestar que no podía explicar. Más tarde, ya de noche, estaba en la cocina haciendo un bocadillo rápido cuando lo escuché de nuevo. Esta vez, la risa estaba más clara, como si viniera de muy cerca, casi del otro lado de la pared. Mi apartamento estaba en el segundo piso, y el pasillo de afuera llevaba a los otros apartamentos. Mi corazón dio un salto, porque no había forma de que fuera mi imaginación. Sonaba como un niño, pero el tono era raro, no sé cómo describirlo, como alegre, pero al mismo tiempo triste. Decidí echar un vistazo por la puerta, solo para tranquilizarme. La abrí despacito, saqué la cabeza, pero el pasillo estaba vacío, solo la luz débil parpadeando en el techo. Cerré rápido, trabando todo, y volví adentro con el corazón en la boca. Estaba empezando a asustarme de verdad, pero traté de convencerme de que era solo algún vecino con un hijo pequeño. Después de un rato, me senté en el sofá para tratar de relajarme. Puse una serie en la laptop para distraerme, pero no podía concentrarme. Seguía mirando la puerta de vez en cuando, con miedo de escuchar algo más. Y entonces, no pasó mucho tiempo. Escuché pasos ligeros en el pasillo, pasos de alguien pequeño, como si estuviera corriendo de un lado a otro. Mi estómago se revolvió de inmediato, porque sabía que no había niños viviendo en ese piso. Pregunté a los vecinos después, y me confirmaron que no había niños pequeños por ahí. En ese momento, solo quería que parara, pero los pasos seguían, a veces deteniéndose justo frente a mi puerta. Cerré los ojos tratando de ignorar, pero mi corazón estaba acelerado. Tenía miedo de abrir la puerta otra vez, pero tampoco quería quedarme solo imaginando qué había afuera. Luego, unas horas después, ya era casi medianoche, y estaba a punto de quedarme dormida en el sofá cuando escuché algo cayendo al suelo en la cocina. Me levanté de un salto, pensando que era algo que dejé mal equilibrado, pero cuando llegué ahí, vi que un bolígrafo que estaba en la mesa había rodado al suelo. Me pareció extraño, porque no había forma de que cayera solo. La mesa estaba nivelada. Mientras recogía el bolígrafo, noté un pedacito de papel al lado, medio arrugado, que juro que no estaba ahí antes. Cuando lo abrí, casi lo dejé caer de nuevo. Había un dibujo garabateado, como cosa de niño. Un muñeco de palitos con una sonrisa torcida. No había forma de que alguien hubiera entrado. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas. Todo mi cuerpo se heló y empecé a temblar sin parar. Estaba con un miedo que nunca había sentido antes, como si alguien me estuviera observando. Me quedé mirando ese papel por un buen rato, sin saber qué hacer.
Pensé en tirarlo, pero tenía miedo de tocarlo. No sé, se sentía mal. Decidí guardarlo en el cajón e intentar ignorarlo, pero mi cabeza estaba a mil. Volví al sofá, pero ya no podía relajarme. Cada ruidito me hacía saltar de susto. Y entonces, escuché de nuevo la risa, esta vez muy bajita, casi un susurro, como si estuviera dentro del apartamento. Mi sangre se congeló, lo juro. Empecé a sudar frío y agarré mi celular para llamar a alguien, a cualquiera. Pero luego recordé que no conocía a nadie en la ciudad todavía. Estaba completamente sola. Me quedé ahí, sentada, sosteniendo el celular con las manos temblando, sin valor para moverme. Decidí que no podía seguir así. Entonces agarré un cuchillo en la cocina, solo por seguridad, y empecé a revisar cada rincón del apartamento. Abrí los armarios, miré debajo de la cama, pero no había nada. Pero mientras estaba en el cuarto, escuché un rasguño en la puerta principal, bien despacito, como si alguien estuviera pasando la uña por la madera. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a desmayar. Fui despacito hasta la sala, sosteniendo el cuchillo con fuerza, y me quedé mirando por la mirilla de la puerta. No había nadie ahí, pero juro que el rasguño siguió por unos segundos más antes de parar de repente. Estaba aterrorizada, sintiendo que algo muy malo estaba pasando, y no tenía idea de qué era o cómo lidiar con eso. Intenté calmarme. Me senté en el suelo apoyada contra la pared, todavía con el cuchillo en la mano, y me quedé solo escuchando. Cada sonido del edificio parecía amplificado. El viento en las ventanas, el crujido de las tuberías, todo me ponía en pánico. Sabía de las historias que la gente contaba sobre ese edificio, que había pasado un accidente trágico con un niño hace muchos años. Nunca le di importancia. Pensaba que era solo chisme de vecinos, pero esa noche empecé a pensar que tal vez había algo de verdad. Mi pecho estaba apretado, la respiración corta, y solo quería que amaneciera pronto. Tenía miedo de cerrar los ojos y que pasara algo peor, así que me quedé ahí esperando, sintiendo que no estaba sola, aunque no veía a nadie. Ya pasaba de la medianoche, y yo seguía ahí sentada en el suelo, con el cuchillo en la mano, sin valor para moverme mucho. El silencio en el apartamento era sofocante, pero de vez en cuando escuchaba unos ruiditos, como un susurro o algo moviéndose muy suavemente. No sabía si era cosa de mi cabeza o si era real, pero cada sonido me ponía más tensa. Intenté encender la tele para tener algún ruido de fondo, para sentirme menos sola, pero hasta el sonido de la tele parecía raro, como si estuviera apagado por algo. Mi cuerpo estaba todo tenso. Los músculos me dolían de lo trabada que estaba. Solo quería que el tiempo pasara rápido, que saliera el sol y pudiera salir de ahí. Tenía miedo de quedarme en la oscuridad, así que dejé todas las luces prendidas, aunque sabía que eso no iba a resolver nada. De repente, escuché un ruido más fuerte, como si algo hubiera caído en el pasillo, justo afuera de mi puerta. Mi corazón se aceleró de nuevo, y me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Agarré el cuchillo con más fuerza y fui hasta la puerta, pero no tuve valor para abrirla. Solo me quedé mirando por la mirilla, con la respiración agitada. No había nada ahí, solo el pasillo vacío y esa luz débil parpadeando. Pero juro que sentí un escalofrío, como si hubiera alguien justo ahí, del otro lado, solo que invisible. Me quedé unos buenos minutos mirando, con miedo de dar la espalda, pensando que si me movía algo iba a pasar. Mi cuerpo estaba helado, las manos sudando, y solo podía pensar en las historias de ese edificio, en ese niño que dicen que murió ahí. Después de un rato volví al sofá, pero no podía relajarme ni por un segundo. Sentía que había algo mal en el aire. ¿Saben? Como un peso. Como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, más difícil de respirar. Decidí agarrar mi celular y grabar un audio, solo para registrar lo que estaba pasando, por si necesitaba probarle a alguien. Empecé a hablar bajito, explicando lo que escuché, el dibujo que encontré, los ruidos. Pero mientras grababa,
Escuché de nuevo esa risa, muy débil, como si viniera de lejos pero al mismo tiempo tan cerca. Paré de grabar de inmediato, mi corazón latiendo fuerte, y borré el audio por puro miedo. No quería ni escuchar mi propia voz hablando de eso. Intenté distraerme, mirando el celular, desplazándome por las redes sociales, cualquier cosa para no pensar en lo que estaba pasando. Pero entonces noté que un llavero que estaba en la mesa del centro ya no estaba ahí. Estaba segura de que lo dejé ahí, porque era el llavero de mi casa nueva. Lo había estado usando todo el día. Lo busqué alrededor, en el suelo, en el sofá, pero nada. Empecé a ponerme nerviosa, porque no había forma de que eso desapareciera de la nada. Mi apartamento era pequeño, no había dónde esconderse. Entonces recordé las historias que contaban los vecinos, de cosas pequeñas que desaparecían sin explicación. Mi estómago se revolvió de nuevo, y empecé a sentir una desesperación, como si no tuviera control de nada a mi alrededor. Ya eran como las 2 de la mañana, y estaba agotada, pero ni de broma podía dormir. Me quedé sentada, abrazando mis rodillas, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, de que todo estaba bien. Pero entonces escuché un ruidito de nuevo, esta vez viniendo del baño. Era como si alguien hubiera abierto el grifo por un segundo y lo hubiera cerrado rápido. Me levanté despacio, con el cuchillo todavía en la mano, y fui hasta ahí con el corazón en la garganta. La puerta del baño estaba entreabierta, y cuando la empujé, vi que el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente. Pero yo no había usado la ducha desde que llegué. Todo mi cuerpo se erizó, y sentí unas ganas locas de gritar. Pero tenía tanto miedo que ni la voz me salía. Pasé un trapo por el espejo rápido, solo para ver si había algo escrito o qué sé yo. Pero no había nada, solo el vidrio mojado. Cerré la puerta del baño y volví a la sala, pero ahora tenía miedo de cada rincón del apartamento. Sentía que no estaba segura en ningún lugar. Agarré una manta y me envolví, tratando de sentirme un poco protegida, pero era inútil. Cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía temblar. Empecé a pensar que tal vez debería irme de ahí, agarrar mis cosas y largarme, aunque fuera de madrugada. Pero entonces recordé que no tenía a dónde ir. No conocía a nadie. Estaba atrapada ahí. Y esa sensación de estar acorralada era peor que todo. Mientras estaba sentada, escuché algo que me hizo congelarme de nuevo. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero parecía alguien cantando una cancioncita, como una canción de cuna, pero distorsionada, medio fuera de tono. Venía del pasillo, estoy segura, pero no tuve valor para verificar. Cerré los ojos con fuerza, tapándome los oídos con las manos, solo queriendo que parara. Pero aún así, se escuchaba, como si estuviera en mi cabeza. Mi cuerpo estaba todo erizado, y empecé a llorar bajito, sin saber qué hacer. Estaba desesperada, sintiendo que algo o alguien quería que yo supiera que estaba ahí, que no me iba a dejar en paz. Ya estaba casi amaneciendo, pero el miedo no disminuía. Al contrario, parecía que mientras más pasaba el tiempo, más sentía que algo se estaba acercando. No sé explicarlo. Era como una intuición, un peso en el pecho que solo aumentaba. Me quedé mirando las ventanas, esperando la primera luz del día, pero todavía estaba oscuro. Agarré mi celular y mandé un mensaje a un amigo de otra ciudad, solo para tener a alguien con quien hablar, aunque no resolviera nada. Le conté lo que estaba pasando, pero solo pensó que estaba exagerando. Me dijo que intentara dormir. Pero ¿cómo iba a dormir con todo esto? Tenía miedo hasta de parpadear, pensando que si quitaba los ojos de la puerta o de las ventanas, algo iba a aparecer. Después de que me mudé, investigué un poco sobre el lugar y descubrí las historias que contaban los vecinos. Dicen que hace años un niño murió en un accidente trágico en el edificio, algo relacionado con una caída o algo así. No sé si es verdad, pero mucha gente jura que escucha risas o ve cosas raras, como objetos que desaparecen o dibujos que aparecen de la nada. Leí incluso que otros inquilinos,
se fueron rápido de ahí por ruidos inexplicables. Supe que el apartamento que alquilé quedó vacío por un tiempo después de que me fui, y no me sorprende. ¿Quién va a querer vivir en un lugar así? Solo de recordar esa noche, mi corazón se acelera y todavía siento un frío en la espalda. Hasta hoy no sé explicar lo que viví esa noche. No sé si fue cosa de mi cabeza, si estaba muy cansada por la mudanza, o si realmente había algo ahí conmigo. Pero lo que sentí fue real. El miedo, la desesperación, todo. Ese dibujo en el papel, los ruidos, la sensación de estar siendo vigilada, nada de eso se me va de la mente. Se lo conté a algunas personas, pero la mayoría solo se ríe o dice que es tontería. Solo quien ha pasado por algo así entiende cómo es. No soy de creer en cosas sobrenaturales, pero después de esa noche, me quedo pensando que tal vez haya algo que no entendemos. Algo que se queda en lugares como ese edificio, esperando a que llegue alguien nuevo. Conseguí otro apartamento en otra parte de la ciudad, bien lejos de ahí, y hasta ahora todo está tranquilo. Pero confieso que a veces me despierto en medio de la noche pensando que escuché una risa o un paso ligero. Entonces, enciendo la luz rápido y miro alrededor, con el corazón latiendo fuerte. Creo que esa experiencia me marcó de una manera que no va a pasar tan fácil. No le deseo esto a nadie. Quedarse atrapado en un lugar con esa sensación de que no estás solo, pero sin poder ver o hacer nada. Solo quería olvidar, pero parece que mientras más lo intento, más recuerdo cada detalle de esa noche maldita. Sentí mi corazón acelerarse al oír aquello. Era exactamente el tipo de experiencia que tantos otros pasajeros habían relatado a lo largo de los años. Le pregunté si conocía la historia del accidente en la calle Paseo de los Leones, y dijo que sí, que los vecinos lo habían mencionado cuando se mudó. Ellos dijeron que es por eso que el barrio tiene esa energía extraña, que las almas de las víctimas todavía vagan por allí, especialmente por la noche. Rió nerviosamente, como si estuviera avergonzada por dar credibilidad a tales historias. Nunca creí en ese tipo de cosas, ¿sabes? Siempre fui muy escéptica, muy racional, pero después de vivir allí por algunas semanas, ya no sé qué pensar. Llegamos a su destino, un condominio de apartamentos moderno en la parte norte de Country La Silla. Pagó el viaje y antes de salir, dudó por un momento. ¿Has visto algo extraño por aquí?, preguntó, con la voz baja, casi un susurro. Pensé en mentir, en decir que no, que eran solo historias. Pero algo en su mirada, una mezcla de miedo y esperanza, como si necesitara saber que no estaba sola en aquella experiencia, me hizo contar sobre lo que había visto aquella noche algunas semanas antes. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, solo dijo: «Entonces no me estoy volviendo loca. Gracias por eso». Y salió del coche, mirando nerviosamente alrededor antes de entrar rápidamente en el edificio. Trabajo como conductor de aplicación desde hace 20 años en Guadalupe, Nuevo León, y conozco cada calle y callejón de esta ciudad como la palma de mi mano. Comencé con taxi tradicional y migré a las aplicaciones cuando surgieron. A lo largo de estas 2 décadas, he presenciado muchas cosas: asaltos, peleas, nacimientos en pleno asiento trasero, historias de amor y de tragedia. Pero nada se compara a lo que viene sucediendo en el barrio Country La Silla en los últimos años. No soy supersticioso, nunca he sido de creer en fantasmas o leyendas urbanas. Siempre he tenido los pies en la tierra, tal vez por necesidad. En este trabajo, necesitamos estar atentos a peligros reales, pero lo que voy a relatar aquí no puedo explicarlo con lógica o razón, por más que lo intente. Son experiencias que he compilado a lo largo de los años, todas conectadas de una forma que me hace estremecer solo de recordar. La primera vez que noté algo extraño fue hace unos 5 años. Estaba llevando a una señora mayor a su casa en Country La Silla, cerca de la avenida Ruiz Cortines. Era principio de la noche, alrededor de las 19 horas, y el tráfico fluía normalmente.
La señora conversaba sobre sus nietos cuando, de repente, se detuvo en medio de la frase y comenzó a mirar insistentemente por la ventana trasera. Le pregunté si todo estaba bien, y ella respondió con voz temblorosa: «Hay alguien siguiéndonos desde que salimos del supermercado». Miré por el retrovisor y vi solo el flujo normal de coches. Intenté tranquilizarla, diciendo que era solo el tráfico común de esa hora. Ella insistió: «No es un coche, es alguien, una persona. Está siempre a la misma distancia, siempre en los mismos lugares por donde pasamos». Confieso que no le di mucha importancia en aquel momento. Pensé que era solo el nerviosismo de una señora mayor, tal vez con algún problema de visión o incluso un inicio de demencia. Cuando llegamos a su casa, dudó antes de salir del coche. ¿Conoces la historia del accidente en la calle Paseo de los Leones? ¿Aquel que ocurrió hace casi 20 años? Respondí que sí. Todos en Guadalupe conocían esa historia. Fue uno de los accidentes más graves jamás registrados en el barrio, involucrando a un autobús escolar y un camión. Varios niños murieron. La señora solo sacudió la cabeza, hizo la señal de la cruz y salió rápidamente, mirando a todos lados antes de entrar en su casa. Me quedé allí por algunos segundos, un poco intrigado, pero pronto recibí otro viaje y seguí mi camino. Algunas semanas después, recogí a un joven estudiante universitario en la UANL. Él vivía justamente en Country La Silla, próximo al lugar donde había dejado a aquella señora. Durante el trayecto, conversamos sobre fútbol, política, los asuntos típicos. Todo normal hasta que entramos en el barrio. Fue cuando noté que comenzó a inquietarse, revisando constantemente el celular y mirando por la ventana. Le pregunté si tenía prisa, y respondió que no, pero que se sentía incómodo siempre que pasaba por esa área. Es extraño, ¿sabes? Vivo aquí hace 3 años y nunca me acostumbré. Siempre siento como si alguien me estuviera observando, principalmente por la noche. Aquello me llamó la atención, pues recordé inmediatamente a la señora mayor. Comenté que otra pasajera había mencionado algo parecido, y el joven no pareció sorprendido. Mucha gente del barrio siente lo mismo. Mis compañeros de apartamento también. Uno de ellos hasta se mudó porque no aguantaba más la sensación de estar siendo seguido cada vez que volvía a casa por la noche. Entonces me contó que, la semana anterior, estaba volviendo a pie de la casa de un amigo, alrededor de las 22 horas, cuando tuvo certeza absoluta de que alguien lo seguía. No era una persona normal. Yo doblaba esquinas, cambiaba de acera, hasta corrí un poco, y la figura siempre estaba allí, manteniendo la misma distancia. Lo más aterrador es que, cuando pasé frente a un escaparate y miré el reflejo, no había nadie detrás de mí. Pero yo podía sentir la presencia. Aquella conversación me dejó inquieto. 2 personas diferentes relatando sensaciones muy similares, en el mismo barrio. Podría ser coincidencia, claro. Country La Silla no es conocido por ser un barrio peligroso. Al contrario, es un área residencial de clase media, bien iluminada y con seguridad razonable. Pero en los días que siguieron, comencé a prestar más atención cuando hacía viajes en esa región, y percibí algo curioso. Muchos pasajeros se ponían visiblemente tensos al pasar por determinados tramos, especialmente próximo a la calle Paseo de los Leones, donde ocurrió el famoso accidente. Algunos llegaban a pedir cambiar la ruta, aunque eso significara un trayecto más largo. Cerca de 2 meses después de esos incidentes, recogí a un señor de mediana edad en un restaurante en el centro. Estaba un poco alcoholizado, pero nada excesivo, solo aquella locuacidad típica de quien bebió algunas cervezas. El destino era, nuevamente, Country La Silla. Durante el camino, hablaba sobre su trabajo como ingeniero civil, sobre su familia, asuntos triviales. Cuando entramos en el barrio, súbitamente se quedó en silencio. Pensé que tal vez se había quedado dormido, pero cuando miré por el retrovisor, vi que estaba completamente alerta, los ojos fijos en la ventana. ¿Estás viendo eso?, preguntó, señalando hacia el lado derecho de la calle. Miré.
pero no vi nada más allá de las casas, árboles y postes de luz. ¿Qué exactamente?, pregunté. Esa persona parada en la esquina nos está mirando y ahora está comenzando a caminar en la misma dirección que nosotros. Reduje la velocidad y miré con más atención, pero continué sin ver a nadie. El hombre estaba cada vez más agitado. Ahora está corriendo, está acompañando al coche. Paré en el arcén, preocupado por el estado del pasajero. Tal vez estuviera teniendo algún tipo de alucinación inducida por el alcohol, pero cuando lo miré, vi que estaba temblando, con los ojos desorbitados de miedo genuino. «Está justo en la ventana ahora», susurró. «No mires directamente, solo se va si fingimos que no lo estamos viendo». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La temperatura dentro del coche parecía haber caído drásticamente, a pesar del calor de la noche. Encendí el motor y aceleré, queriendo salir de allí lo más rápido posible. El resto del trayecto fue en silencio absoluto. Cuando llegamos al destino, el hombre me pagó, aún visiblemente alterado, y antes de salir dijo: «Ten cuidado en este barrio, hay algo aquí que no descansa». Después de ese incidente, comencé a conversar con otros conductores sobre sus experiencias en Country La Silla. Al principio, muchos se mostraban reacios a hablar, como si tuvieran miedo de parecer locos o supersticiosos, pero cuando percibían que yo estaba genuinamente interesado y que también tenía historias que contar, acababan abriéndose. Miguel, un colega que trabaja desde hace casi 30 años como taxista, me contó que evita al máximo hacer viajes a ese barrio después del anochecer. No es por miedo a asaltos o violencia, explicó. Es por causa de aquella presencia. Ya he tenido pasajeros que entraron en pánico, literalmente gritando en el asiento trasero, implorando que acelerara porque alguien estaba corriendo detrás del coche. Y lo peor es que, a veces, yo también lo siento. Un frío en la nuca, esa sensación de que alguien te está observando. Siempre cerca de aquella maldita calle donde ocurrió el accidente. El accidente al que todos se referían ocurrió en 2003, en la calle Paseo de los Leones. Un autobús escolar, transportando niños de una escuela primaria local, colisionó frontalmente con un camión que transportaba productos químicos. El impacto fue devastador. El conductor del camión murió en el acto, así como el conductor del autobús y 9 niños. Otros 15 quedaron gravemente heridos. La tragedia marcó profundamente a la comunidad de Guadalupe, especialmente a los residentes de Country La Silla. Se erigieron memoriales, se celebran misas anualmente, y la historia se cuenta como un sombrío recordatorio sobre los peligros del tránsito. Pero a lo largo de los años, otra narrativa comenzó a surgir. Una que hablaba de avistamientos extraños, sensaciones inexplicables y una presencia que parecía seguir a las personas en esa área específica. Cerca de un año después de las conversaciones con mis colegas conductores, tuve una experiencia que me hizo cuestionar todo lo que creía. Era una noche de jueves, alrededor de las 23 am. Acababa de dejar a un pasajero en el centro de Guadalupe y estaba volviendo a casa, pasando por Country La Silla porque era el camino más rápido. La noche estaba clara, con luna llena, y las calles estaban prácticamente desiertas. Cuando me aproximé a la calle Paseo de los Leones, comencé a sentir una incomodidad creciente. Al principio, pensé que era solo sugestión. Después de todo, había oído tantas historias sobre aquel lugar que mi cerebro podría estar creando sensaciones basadas en esas narrativas. Pero entonces la temperatura dentro del coche cayó drásticamente. El aire acondicionado estaba apagado, las ventanas cerradas, y aún así podía ver mi respiración formando pequeñas nubes de condensación. Aceleré un poco, ansioso por salir de esa área lo más rápido posible. Fue cuando noté, por el espejo retrovisor, una figura en la acera. Era difícil distinguir detalles en la penumbra, pero parecía ser un hombre de estatura media, vistiendo ropa oscura. Estaba parado, simplemente mirando en dirección a mi coche. Continué conduciendo,
intentando convencerme de que era solo un residente local volviendo a casa tarde en la noche. Pero cuando miré nuevamente por el retrovisor, algunos segundos después, la figura ya no estaba allí. Sentí un alivio momentáneo, hasta que miré hacia el lado y casi perdí el control del coche. La misma figura estaba ahora en la acera a mi derecha, todavía mirándome fijamente, a pesar de que yo me estaba moviendo a casi 60 km/h. Era imposible que alguien pudiera moverse tan rápido. Pisé a fondo el acelerador, con el corazón latiendo violentamente contra mi pecho. No me atreví a mirar a los lados nuevamente, manteniendo los ojos fijos en la carretera adelante, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Y entonces, cuando estaba a punto de girar a la izquierda para salir de aquella calle, vi algo por el rabillo del ojo que me heló la sangre. En el asiento del pasajero, que yo sabía que estaba vacío, había una sombra oscura, una silueta que parecía tener la forma de un hombre. No duró más que un segundo. Cuando giré la cabeza para mirar directamente, no había nada allí, pero estaba seguro de lo que había visto, o al menos de lo que mi cerebro había registrado. Llegué a casa conmocionado aquella noche. Intenté racionalizar lo que había sucedido. Tal vez fuera cansancio. Tal vez mi mente estuviera jugándome malas pasadas después de oír tantas historias similares. Pero en el fondo, sabía que había experimentado algo que no podía ser explicado fácilmente por la lógica o la ciencia. En los días que siguieron, evité pasar por Country La Silla siempre que fuera posible, especialmente por la noche. Cuando recibía solicitudes para ese barrio, las aceptaba con reluctancia y siempre me ponía tenso al entrar en esa área específica. No comenté sobre mi experiencia con nadie, ni siquiera con los colegas que habían compartido sus propias historias conmigo. De alguna forma, hablar sobre aquello parecía dar más poder a la experiencia, hacerla más real. Algunas semanas después, recibí una solicitud para recoger a una pasajera en un restaurante en el centro. El destino era, inevitablemente, Country La Silla. Pensé en rechazar, pero ya era final de la noche y los viajes escaseaban. La pasajera era una mujer de unos 35 años, bien vestida y con un aire profesional. Durante el trayecto, conversamos sobre asuntos triviales: el clima, el tráfico, cómo había cambiado la ciudad en los últimos años. Ella mencionó que se había mudado recientemente a Guadalupe, viniendo de Monterrey, por causa del trabajo. Cuando le pregunté dónde exactamente vivía, respondió que había alquilado un apartamento en Country La Silla. Es un barrio tranquilo, comentó, pero hay algo extraño en él. No sé explicar exactamente qué es. Aquella frase hizo que mi estómago se hundiera. Le pregunté, intentando mantener la voz casual, ¿qué quería decir con extraño? Ella dudó por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras. Va a parecer una locura, finalmente dijo, pero desde que me mudé tengo la sensación constante de que alguien me sigue cuando estoy volviendo a casa. No solo en la calle, sino hasta dentro del edificio. Ya he llegado a llamar a la policía 2 veces, pero nunca encuentran a nadie. Y lo más aterrador es que hizo una pausa, mirando por la ventana. A veces, cuando estoy en el ascensor y miro al espejo, tengo la impresión de ver a alguien detrás de mí, pero cuando me giro no hay nadie allí. Mi nombre es Carlos, tengo 34 años y trabajo como conductor de entregas, así que paso buena parte de mi tiempo en las carreteras por los alrededores de Guadalupe, en México. Estoy acostumbrado a largos viajes, madrugadas al volante, y ya he visto muchas cosas raras por ahí, pero lo que pasó esa noche fue diferente a todo. Era un viernes, como a las 2 de la mañana, y estaba regresando de una entrega, manejando por una carretera bien tranquila, de esas que casi no pasan carros, solo hay matorrales y unas fincas de maíz a los lados. La luna estaba llena, iluminando un poco el camino, pero aún así tenía las luces altas, porque ahí está oscuro como el demonio. De repente, vi algo que me hizo pisar el freno casi por instinto. Allá en el borde de la carretera, a unos 50 metros adelante,
Había una mujer parada, sola. Estaba de pie, inmóvil, como si estuviera mirando a la nada. No podía verle la cara desde lejos, pero parecía que llevaba un vestido claro, tal vez blanco, que contrastaba con la oscuridad. Mi corazón se aceleró de inmediato, porque no tenía sentido que alguien estuviera ahí, en medio de la nada, a esa hora de la madrugada. Pensé que podía ser alguien necesitando ayuda, como con el carro descompuesto o algo así. Reduje la velocidad y me fui acercando despacio, manteniendo las luces sobre ella para ver mejor. Pero, cuando llegué a unos 10 metros, simplemente desapareció. No es que corrió o se escondió en el matorral, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado, con el camión en medio de la carretera, mirando a los lados, sin entender nada. Me bajé del camión, todavía con el motor encendido, solo para checar si no era mi vista cansada jugándome una broma. No había nadie, ni rastro de huellas en la tierra del borde de la carretera, ni matorrales aplastados, nada. El silencio era total, solo escuchaba el sonido del motor y unos grillos a lo lejos. Todo mi cuerpo estaba erizado, y no podía dejar de mirar al lugar donde ella estaba. ¿Será que imaginé? Pero era tan real. Lo vi con mis propios ojos. Regresé al camión rápido, cerré las puertas con llave y me quedé ahí unos minutos, tratando de convencerme de que era solo cansancio. Pero, en el fondo, sabía que no lo era. Había algo muy malo con ese lugar, y lo sentía en el pecho, como un peso que no se iba. Seguí manejando, pero no podía relajarme. Me quedaba mirando a los lados de la carretera, con miedo de ver a esa mujer de nuevo. Cada sombra en el matorral parecía ella, y mi corazón no dejaba de latir fuerte. Unos kilómetros después, paré en una gasolinera para tomar un café y calmarme. Le conté al encargado lo que vi, y el tipo me miró con una cara seria, como si ya hubiera oído eso antes. Me dijo que no era el primero en ver a una mujer en el borde de esa carretera, que otros conductores ya habían reportado lo mismo. Una figura que aparece y desaparece cuando te acercas. Escuchar eso solo empeoró mi sensación, porque confirmaba que no era cosa de mi cabeza. El tipo incluso dijo que nadie sabía quién era, pero que las historias sobre esa carretera no eran nuevas. Regresé al camión después del café, pero no estaba más tranquilo. Empecé a recordar unas charlas que había oído de otros conductores sobre ese tramo. Hablaban de desapariciones que nunca se explicaron, gente que se esfumó sin dejar rastro, algunos incluso en esa misma carretera. Nunca les hice mucho caso. Pensaba que era solo folclore, cuentos para asustar a quien pasa por ahí. Pero esa noche, después de lo que vi, todo parecía más real. ¿Será que esa mujer tenía algo que ver con eso? ¿Será que era alguien que desapareció y, no se fue de verdad? Mi cabeza estaba a mil, imaginando mil cosas, y solo quería llegar a casa pronto para olvidar esto. Mientras manejaba, pasé por una finca de maíz que queda cerca de la carretera, y recordé algo que un amigo mío, que trabaja por ahí, me contó. Dijo que un agricultor de la zona encontró huellas extrañas hace un tiempo, comenzando en el borde de la carretera y yendo directo a sus campos de maíz. No había explicación, porque las huellas simplemente se detenían en medio del campo, como si la persona hubiera desaparecido de la nada. En ese momento, pensé que era solo plática, pero ahora, después de ver a esa mujer, empecé a conectar los puntos. ¿Será que era ella? ¿Será que estaba caminando por ahí y dejando esas marcas? Mi estómago se revolvió solo de pensar en eso, y pisé más fuerte el acelerador, queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Al llegar más cerca de la ciudad, empecé a sentirme un poco más seguro, pero el miedo todavía estaba ahí. Me quedaba mirando por el retrovisor, con esa sensación horrible de ser observado, incluso sin ver nada. Pensé en llamar a alguien, solo para hablar con una voz conocida, pero mi celular no tenía señal en ese tramo, lo que solo empeoró mi ansiedad. Cada ruido del camión, cada sombra en la carretera parecía algo amenazador. Sabía que no iba a dormir bien esa noche,
porque mi cabeza no dejaba de volver a la imagen de esa mujer parada ahí, sola, y luego desapareciendo sin explicación. Era como si se hubiera quedado grabada en mi mente, y no podía quitarme eso de la cabeza. Cuando finalmente llegué a casa, cerré todo con llave y dejé las luces encendidas, aunque fuera tonto tener miedo dentro de mi propia casa. Le conté a mi esposa lo que pasó, pero solo se rió. Dijo que estaba cansado e imaginando cosas. Pero yo sé lo que vi, no fue invento. Esa mujer estaba ahí, y la forma en que desapareció no tiene explicación. Hasta hoy, no paso más por esa carretera de noche. Prefiero dar una vuelta más larga, aunque tarde más. El miedo que sentí esa noche fue real, y no quiero pasar por eso de nuevo. Si alguien ha visto algo así por ahí, o sabe de más historias, por favor cuéntenmelo, porque todavía estoy tratando de entender qué pasó. Trabajo como cuidador en el zoológico La Pastora en Guadalupe, Nuevo León, desde hace casi 15 años. Es un trabajo que exige dedicación, paciencia y un amor genuino por los animales. A lo largo de estos años, he aprendido a reconocer los patrones de comportamiento de cada especie, cada animal individual, sus hábitos alimenticios, ciclos de sueño, señales de estrés o enfermedad. He desarrollado una conexión especial con ellos, especialmente con los grandes felinos, que son mi responsabilidad principal. Sé cuando están tranquilos, cuando están irritados, cuando algo les molesta, y fue justamente esa familiaridad lo que me permitió notar hace unos 6 meses que algo muy extraño estaba sucediendo en el zoológico. Todo comenzó en una noche de marzo. Estaba haciendo la última ronda antes de terminar mi turno, alrededor de las 22:08. El zoológico cierra para visitantes a las 18 horas, pero nosotros, los cuidadores, nos turnamos para garantizar que todo esté en orden durante la noche. Era una rutina que había hecho cientos de veces. Verificar si los animales estaban bien, si tenían agua suficiente, si ningún comportamiento anormal exigía atención inmediata. Generalmente, a esa hora, la mayoría de los animales ya está durmiendo o al menos en un estado de calma. Pero aquella noche, al aproximarme al área de los felinos, percibí inmediatamente que algo estaba mal. Todos ellos, los leones, los tigres, los jaguares, estaban completamente alertas, algunos caminando agitadamente de un lado a otro en sus jaulas, otros fijando la mirada en un punto específico más allá de las rejas, como si estuvieran observando algo que yo no podía ver. Mi primera reacción fue verificar si había algún intruso en el zoológico. A veces, adolescentes intentan invadir durante la noche, generalmente por alguna apuesta estúpida o desafío de redes sociales. Pero no había nadie. Verifiqué todas las cercas, todas las entradas posibles. Todo estaba seguro. Volví al área de los felinos y ellos continuaban en el mismo estado de alerta. Lo más extraño era que todos parecían estar mirando en la misma dirección, hacia un pequeño bosque que queda entre el recinto de los felinos y el de los primates. Era como si hubieran detectado una presencia allí, algo que sus sentidos, agudizados, podían percibir, pero que escapaba a mi percepción humana limitada. Decidí investigar el bosque, armado solo con mi linterna. No encontré nada fuera de lo común. Ningún animal salvaje que pudiera haber entrado en el zoológico, ninguna señal de presencia humana. Cuando volví, los felinos todavía estaban agitados, pero parecían estar calmándose gradualmente. Anoté el incidente en el informe de turno, pero no le di mayor importancia. Los animales pueden inquietarse por diversos motivos: cambios climáticos, sonidos distantes que no podemos oír, incluso por causa de sus propios ciclos biológicos. La noche siguiente, todo parecía normal nuevamente, y casi olvidé lo ocurrido. Hasta que exactamente una semana después lo mismo sucedió, y en la semana siguiente nuevamente, siempre en el mismo día de la semana, siempre alrededor de las 22:15. Después de la tercera ocurrencia, comencé a prestar más atención. No eran solo los felinos.
Todos los animales del zoológico parecían inquietarse en aquel horario específico, en aquel día específico de la semana. Los elefantes se balanceaban nerviosamente, las aves hacían un alboroto inusual, incluso los reptiles, normalmente tan impasibles, mostraban señales de agitación. Lo comenté con algunos colegas y la mayoría se encogió de hombros, sugiriendo explicaciones racionales. Tal vez fuera algún ruido de la ciudad que coincidía semanalmente, como una fiesta en algún lugar cercano, o el horario de paso de 1905, algún tren de carga. Pero Héctor, uno de los cuidadores más antiguos con casi 30 años en el zoológico, me miró de una manera extraña cuando mencioné el asunto. ¿En qué día de la semana ocurre eso?, preguntó con una expresión seria que nunca había visto antes. Cuando respondí que era siempre los martes, asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Y siempre alrededor de las 10:15 de la noche? Confirmé, sorprendido por la precisión de la pregunta. Héctor se quedó en silencio por un momento, pareciendo debatir consigo mismo si debería o no decir algo más. Finalmente, me llamó a un rincón más apartado, donde no podíamos ser oídos por los otros empleados. ¿Sabes lo que existía aquí antes de que el zoológico fuera construido?, preguntó con la voz baja. Respondí que no, que nunca había pensado en eso. Estas tierras pertenecían a una antigua hacienda, explicó. Y hay historias sobre rituales que se realizaban aquí, especialmente en el área donde hoy está ese pequeño bosque entre los felinos y los primates. Quedé intrigado con aquella revelación. Héctor explicó que, según las historias locales, la antigua hacienda pertenecía a una familia que practicaba rituales oscuros, posiblemente ligados a algún tipo de culto. Dicen que realizaban ceremonias todos los martes por la noche, siempre a la misma hora, y que algo salió terriblemente mal en una de esas ceremonias, en la década de 1950. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero después de ese incidente, la hacienda fue abandonada y la familia desapareció misteriosamente. Le pregunté a Héctor cómo sabía todo eso, y mencionó que su abuelo había trabajado en la construcción del zoológico en los años 1970, y que los trabajadores frecuentemente comentaban sobre hallazgos extraños durante las excavaciones, símbolos esculpidos en piedras, pequeños artefactos de metal con inscripciones desconocidas, e incluso lo que parecían ser restos de altares improvisados. Mi abuelo contaba que muchos trabajadores se negaron a continuar en la obra después de algunas semanas. Decían que sentían presencias, que herramientas desaparecían y reaparecían en lugares diferentes, que oían susurros cuando estaban solos. Algunos incluso relataron ver figuras sombrías entre los árboles del bosque, especialmente al atardecer. Héctor hizo una pausa como si estuviera decidiendo si debía continuar. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Desde que el zoológico fue inaugurado, en 1979, hay relatos de comportamientos anormales de los animales. Siempre los martes por la noche, siempre alrededor de las 22:15. Los registros más antiguos de los cuidadores ya mencionaban esto, pero con el tiempo las personas dejaron de darle importancia, considerándolo solo una coincidencia o algún factor externo que no podían identificar. Aquella conversación con Héctor me dejó inquieto. En los días siguientes, comencé a investigar sobre la historia del terreno donde el zoológico fue construido. En la Biblioteca Municipal de Guadalupe, encontré algunos artículos antiguos que mencionaban la hacienda, llamada La Sombra, y su último propietario, un hombre llamado Ernesto Vázquez. No había mucha información sobre él o su familia, solo menciones dispersas en periódicos de la época sobre su reclusión y los rumores de que realizaba encuentros nocturnos en su propiedad. Un artículo de 1957 relataba la desaparición repentina de la familia Vázquez y la subsiguiente deterioración de la hacienda, que quedó abandonada por casi 2 décadas antes de ser adquirida por el gobierno municipal para la construcción del zoológico. El martes siguiente decidí quedarme hasta más tarde en el zoológico. No comenté con nadie sobre mis intenciones, ni siquiera con Héctor. Quería observar por mí mismo, sin influencias externas o expectativas.
Alrededor de las 21:30, me posicioné estratégicamente en un lugar desde donde podía ver tanto el recinto de los felinos como parte del bosque. Llevé conmigo una cámara digital, esperando capturar cualquier comportamiento inusual de los animales. A medida que los minutos pasaban, comencé a notar las primeras señales de inquietud. Primero fue el tigre de Bengala, Thor, que normalmente estaría durmiendo a esa hora, pero que comenzó a caminar de un lado a otro, con los ojos fijos en dirección al bosque. Poco después, los leones, una pareja y sus 2 cachorros adolescentes, también comenzaron a mostrar señales de agitación. A las 22:10, todos los felinos estaban completamente alertas, algunos emitiendo sonidos bajos, como gruñidos contenidos. Exactamente a las 22:15, algo extraordinario sucedió. Todos los animales, no solo los felinos, sino también los que podía ver desde donde estaba, los lobos, los osos, incluso los flamencos en la laguna artificial, pararon lo que estaban haciendo y miraron en la misma dirección. Era como si hubieran oído un llamado silencioso, perceptible solo para ellos. La temperatura pareció caer drásticamente. A pesar de ser una noche de verano, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Fue en ese momento que decidí apuntar mi cámara hacia el bosque y comencé a tomar fotos en secuencia. No veía nada inusual a simple vista, solo árboles oscuros contra el cielo nocturno, pero quería verificar después con calma si la cámara había captado algo que mis ojos no podían percibir. El comportamiento de los animales había vuelto a la normalidad, como si lo que fuera que hubiera causado aquella agitación hubiera desaparecido. Encontramos mi cámara y la grabadora exactamente donde las había dejado caer. Ramón examinó el área con su linterna, claramente escéptico, probablemente pensando que yo había imaginado todo por causa del estrés o cansancio. «No veo nada anormal aquí», comentó, encogiéndose de hombros. Volvimos rápidamente al edificio administrativo, donde conecté la cámara a una computadora para verificar las grabaciones. El video mostraba el bosque en visión nocturna, los árboles balanceándose con el viento, y entonces, a las 22:17, aquellas formas vagas, casi imperceptibles, moviéndose entre la vegetación. No era nada espectacular u obvio, solo sombras, más densas que parecían moverse independientemente de los árboles, y una de ellas que parecía cambiar de dirección y acercarse a la cámara antes de que la imagen se volviera inestable y terminara abruptamente. Ramón y el otro colega vieron el video con expresiones confusas. «No veo nada especial», dijo el colega inclinándose más cerca de la pantalla. «Solo veo sombras normales y tal vez algunos reflejos de la luz de la luna en las hojas». Ramón parecía un poco más intrigado. «Hay algo extraño allí», admitió, «pero podría ser cualquier cosa. Un animal salvaje que entró en el zoológico, tal vez un jabalí o un venado, o simplemente el viento moviendo las hojas de una manera que parece algo moviéndose». Verificamos también la grabación de audio, que había captado los sonidos de los animales agitados y un ruido de fondo extraño. No eran voces o cánticos, solo un sonido ambiente anormal, como el viento soplando a través de un espacio confinado, creando modulaciones extrañas. Al final de la grabación, cuando la sombra había comenzado a acercarse a la cámara, se podía oír solo el sonido de mis pasos apresurados y mi respiración jadeante mientras huía. Al día siguiente, mostré las grabaciones a Héctor. Las vio con una expresión grave sin demostrar sorpresa. «Has captado algo que la mayoría de las personas no puede ver», dijo finalmente. «Algo que siempre ha estado aquí, desde antes de que el zoológico fuera construido. Los animales siempre lo supieron, siempre lo sintieron. Pero nosotros, los humanos, elegimos ignorar las señales o racionalizarlas.